Aún puedo escuchar el sonido de los cubiertos tintineando sobre los platos, el murmullo de las risas y ese instante helado en que todo se detuvo. No fue un accidente. Mi hija Camila me empujó con la mano abierta, firme, sin siquiera mirarme a los ojos, mientras decía con esa voz fría que ya no reconocía: «Ese lugar es para mi suegra, mamá. Levántate». Por un momento, creí que había escuchado mal, pero el silencio que se apoderó del comedor confirmó lo imposible. Sentí que mis piernas temblaban. Todos los presentes, incluidos mis nietos, quedaron quietos, observando cómo la vieja Josefina Morales se quedaba de pie, sosteniendo su plato, mientras la suegra de Camila, esa mujer a la que apenas conocía, se sentaba en la silla que yo había ocupado por tantos años en cada Navidad familiar. Me quedé allí, inmóvil, tragándome las lágrimas, fingiendo una sonrisa para no darles el gusto de verme débil. No era la primera vez que mi hija me hacía sentir fuera de lugar, pero esa noche fue diferente. Esa noche comprendí que algo dentro de mí había muerto. Y cuando una madre deja de sentir miedo, también deja de callar. Había pasado el día entero cocinando mi receta de bacalao, envolviendo los regalos de Valentina y preparando un pastel de frutas como los que hacía su padre. Llegué con mi mejor vestido, el mismo que él siempre decía que me hacía ver digna y hermosa. Y aunque el brillo del árbol de Navidad llenaba la sala, para mí todo era una sombra. Camila ni siquiera se levantó a saludarme. Me recibió con un gesto breve, una sonrisa apurada y la frase: «Coloca eso en la cocina, mamá, que aquí ya está todo listo». Pero antes de continuar, quiero hacerte una invitación muy especial. Suscríbete al canal y deja tu me gusta. Esto me ayuda a ver que me apoyas y disfrutas de mis historias. Y comenta aquí abajo desde qué ciudad nos estás viendo. Ahora, continuemos. El comedor estaba lleno de adornos caros, luces parpadeantes y ese aroma a comida ajena que no sale de una olla con amor, sino de un restaurante de moda. Eduardo, mi yerno, servía el vino con una sonrisa fingida. La suegra, una mujer elegante y altiva, comentaba lo bien decorada que estaba la casa. Yo, en cambio, observaba los detalles que hablaban de otro tiempo. El mantel bordado que yo había regalado el año anterior ya no estaba. En su lugar, uno nuevo, sin historia, cubría la mesa. Todo lo que me recordaba a mi familia parecía haber sido reemplazado. Cuando todos se sentaron, tomé el asiento que siempre me había correspondido, junto a Camila y frente a Valentina. Era una costumbre de años. Nadie discutió. Hasta que esa mujer, con su perfume invasivo y sonrisa de superioridad, se acercó y dijo: «Ay, Camila, querida, no hay sitio para mí». Camila volteó, me miró apenas y dijo: «Mamá, ¿podrías pararte un momento?» «Claro, hija», respondí, sin entender del todo. Pero cuando vi que la mujer se acomodaba en mi silla y Camila no dijo nada, solo se giró hacia mí y murmuró: «Ese lugar es para mi suegra, levántate». Sentí un golpe más fuerte que cualquier bofetada. No me empujó solo con la mano, sino con los años de indiferencia, con todo lo que nunca quise admitir. El resto de la cena fue una pesadilla silenciosa. Comí de pie, apoyada en la esquina del aparador, fingiendo que no me importaba. Valentina me miraba con confusión, sin entender por qué su abuela no tenía silla. Yo le sonreí, pero por dentro algo se quebraba. Cuando terminaron los brindis y los regalos, tomé mi abrigo y dije con voz serena: «Gracias por invitarme, hija». «Ha sido una noche especial». Nadie respondió. Solo escuché el ruido de las copas y las risas que continuaban, como si yo no existiera. Salí al frío de diciembre. El viento golpeaba mi rostro, y por primera vez no sentí tristeza, sino una calma extraña. Una paz que solo sienten quienes han sido empujados al abismo y descubren que pueden volar. Caminé hasta el auto despacio, sin mirar atrás. Mientras conducía hacia mi casa, los recuerdos se agolpaban en mi mente. Camila de niña, con sus trenzas despeinadas, corriendo hacia mí después de caerse en el patio, llorando, llamándome mamá. ¿En qué momento esa niña se convirtió en una mujer capaz de humillarme? Tal vez la culpa era mía, por haberla amado demasiado, por haberle dado todo sin pedir respeto a cambio. Esa noche no dormí. Encendí una vela frente al retrato de Ernesto, mi difunto esposo. «¿Lo viste, amor?», susurré con los ojos húmedos. «Nuestra hija». Me empujó frente a todos. La llama de la vela titiló, como si él respondiera.
Recordé entonces sus palabras poco antes de morir. Josefina, nunca permitas que te olviden. Si algún día nuestra hija te da la espalda, recuerda que la dignidad es el último regalo que puedes dejarle. Tomé una taza de té y me senté junto a la ventana. Afuera caían unas pocas gotas de lluvia. En la mesa, el mantel viejo aún tenía el olor a casa, a recuerdos, a Navidad de verdad. Cerré los ojos y supe que algo tenía que cambiar. No planeaba venganza aquella noche, solo quería entender. Pero al amanecer, algo en mi interior se endureció. Ya no era la madre dócil, la mujer que callaba para no incomodar. Era Josefina Morales, la esposa de Ernesto, la mujer que levantó una familia con sus manos, que dio todo y fue tratada como un estorbo. Me miré al espejo y apenas me reconocí. Había arrugas nuevas, sí, pero también una mirada firme. No más, me dije. No volveré a permitirlo. Fui al armario y saqué una caja de madera que había guardado durante años. Dentro estaban las cartas de mi esposo, los documentos de la casa y una pequeña llave dorada, la llave del viejo escritorio donde Ernesto guardaba sus secretos. Si algún día necesitas recordar quién eres, abre ese cajón, me había dicho una vez. El corazón me latía con fuerza. Abrí el escritorio y entre papeles amarillentos encontré un sobre sellado con mi nombre. Para Josefina, cuando el amor se vuelva desdén. Mis manos temblaban. Lo abrí y descubrí algo que me dejó sin aire. No era una carta, era una escritura, una propiedad a mi nombre, que mi esposo había dejado sin decírmelo. Una casa, una cuenta y una nota final escrita con su letra. Cuando nuestra hija olvide el valor de su madre, que recuerde que el amor no se mide en regalos, sino en respeto. Esta será tu voz cuando tú ya no puedas hablar. Esa noche de Navidad, comprendí que mi silencio había terminado. Y aunque nadie lo sabía aún, yo estaba a punto de cambiar la vida de mi hija para siempre. El amanecer después de aquella cena fue distinto a todos. No sé si era la luz o el silencio, pero algo en mi casa se sentía cambiado, como si hasta las paredes supieran lo que había ocurrido. Preparé café sin azúcar. Desde la muerte de Ernesto no me sabe igual, y me quedé mirando el vapor elevarse sobre la taza. Afuera, el mundo seguía su curso, pero dentro de mí algo se había quebrado para siempre. Mientras sorbía lentamente, los recuerdos comenzaron a invadirme. Camila de niña tenía una risa que iluminaba cada rincón. Era curiosa, dulce, y me abrazaba diciendo que cuando fuera grande quería ser como mamá. Esa frase, que antes me llenaba de orgullo, ahora me dolía, porque, con el paso de los años, Camila dejó de verme como ejemplo y comenzó a verme como obstáculo. Ernesto siempre decía que nuestra hija tenía un fuego difícil de apagar. «Déjala volar, Josefina», me repetía, «pero enséñale dónde queda el nido». Yo lo intenté, pero cuando él murió, todo se desmoronó. Camila tenía apenas 27 años y un carácter endurecido por el dolor. Intenté consolarla, pero su duelo se convirtió en una barrera. No quería escucharme, no quería llorar conmigo. Me culpaba de no haberlo llevado antes al hospital, como si yo pudiera haber cambiado el destino. Después de aquel funeral, noté la distancia. Primero, las llamadas menos frecuentes. Luego, los silencios. Y un día, sin aviso, me dijo que se mudaría con su novio, Eduardo, un hombre que desde el primer instante me pareció demasiado seguro de sí mismo, demasiado educado para ser sincero. Recuerdo aquella primera cena en su casa, hace años. Él me observaba con una sonrisa ensayada mientras me servía vino. «Camila me ha contado que usted cocina muy bien, señora Josefina». «Lo intento», respondí sonriendo. «Debe ser lindo tener tiempo para esas cosas», añadió sin levantar la vista del plato. Fue un comentario sutil, pero hiriente. Lo comprendí tiempo después. Para Eduardo, una mujer como yo, viuda, mayor, sin estudios universitarios ni contactos importantes, era una reliquia, algo que debía tolerar, no respetar. Y Camila, en su necesidad de pertenecer a ese mundo elegante, empezó a adoptar su tono, sus gestos, su forma de mirar por encima del hombro. Los primeros años traté de justificarla. Decía que era el trabajo, el estrés, la maternidad. Pero no era eso. Era la vergüenza. Vergüenza de mí. Vergüenza de tener una madre sencilla, de manos gastadas y ropa sin marca. Cuando nació Valentina, creí que algo cambiaría. Pensé que la llegada de una nieta traería nuevamente el calor del hogar, y por un tiempo
fue así. Pasaba tardes enteras ayudando a cuidarla, cantándole las mismas canciones que le cantaba a su madre. Pero Eduardo nunca lo soportó. «Tu mamá está demasiado tiempo aquí, Camila», le oí decir una tarde. «No es bueno que interfiera tanto». Y mi hija, en lugar de defenderme, bajó la cabeza. Desde ese día comencé a visitarlos solo cuando me llamaban. A veces pasaban meses sin una invitación. Cuando lo hacían, era más por compromiso que por cariño. Pero yo seguía asistiendo, porque el corazón de una madre siempre espera, siempre. Esa espera, sin embargo, fue desgastando algo dentro de mí. Empecé a sentirme extranjera en la vida que yo misma había ayudado a construir. Ellos hablaban de viajes, de negocios, de modas, mientras yo me limitaba a sonreír, fingiendo interés. Pero cada palabra me recordaba que ya no era parte de ese mundo. Una tarde, Valentina vino a mi casa. Tendría unos 12 años entonces. Se sentó en mi regazo y me preguntó con esa inocencia que desarma: «Abuela, ¿por qué mamá nunca te abraza?». Esa pregunta me atravesó el pecho. No supe qué responder. Solo la abracé con fuerza y le dije: «A veces, los adultos olvidan que un abrazo puede curar muchas cosas, mi amor». Valentina fue la única razón por la que seguí soportando tanto desprecio. Por ella, por su mirada limpia, por sus «te quiero, abuela», que sonaban a salvación. Pero la noche de Navidad, cuando mi hija me empujó, algo se apagó. Esa niña dulce de antaño, que una vez me trajo flores hechas de papel, se había perdido en algún punto entre la ambición y el ego. Y yo ya no tenía fuerzas para seguir buscándola. Esa mañana, mientras revisaba los papeles que había encontrado en el escritorio de Ernesto, comprendí que no se trataba solo de dinero. Aquello era un mensaje, una advertencia escrita desde el amor. «Recuerda quién eres». Esa frase no se me iba de la mente. Tomé el documento una y otra vez. Era una escritura de propiedad sobre una pequeña casa en las afueras de la ciudad, a mi nombre. Ernesto la había comprado en secreto, quizá para protegerme. No entendía por qué nunca me lo dijo. Tal vez temía que Camila se lo reprochara. Tal vez sabía que llegaría este momento. Decidí ir a verla. Tomé el autobús al mediodía y viajé casi 1 hora. El barrio era tranquilo, rodeado de árboles y con casas modestas. Cuando llegué, un anciano jardinero me saludó. «¿Es usted la señora Morales?». «Sí», respondí con cautela. Su esposo venía a menudo antes de morir. Decía que este lugar era su secreto para cuando quisiera descansar. Sentí un nudo en la garganta. Entré a la casa y al abrir las ventanas, un olor a madera vieja y a tiempo detenido llenó el aire. En las paredes colgaban algunos cuadros antiguos y en la sala una mecedora. Me senté en ella y lloré. Lloré como no lo había hecho en años. Ese lugar era un refugio, un pedazo de mi pasado que había sobrevivido al desprecio y al olvido. Allí, lejos de todos, pude respirar de nuevo. Pensé en quedarme, en desaparecer, pero algo dentro de mí me lo impidió. No era momento de huir, era momento de recordar y actuar. Camila necesitaba una lección, no por venganza, sino por justicia, porque había olvidado las raíces que la sostenían. Y yo, que la vi nacer y la ayudé a dar sus primeros pasos, no podía permitir que siguiera caminando sobre mi dignidad. Regresé a casa al caer la tarde, encendí el televisor y entre las noticias vi un reportaje sobre la crisis económica. Pensé en mi hija, en su estilo de vida lujoso, en las deudas que tal vez escondía. Y comprendí algo importante. Las apariencias se sostienen hasta que alguien se atreve a retirarlas. Esa noche, recé. No pedí venganza, pedí claridad. Y en ese silencio, la voz de Ernesto pareció susurrarme: «Josefina, aún puedes enseñarles, pero no con palabras, con hechos». Sonreí, secándome las lágrimas. Sí, había llegado el momento de actuar. Y juro por mi alma que lo haría con la misma calma con la que ellos me habían humillado. Esa noche, el sueño no llegó. Me quedé sentada frente al escritorio, con la luz tenue de la lámpara y el sobre de Ernesto abierto frente a mí. El silencio era tan profundo que podía oír el tic-tac del reloj marcando el paso de los segundos como si fueran gotas de agua cayendo en un pozo. Mi vida, pensé, había sido un eco de sacrificios, siempre entregando, siempre esperando, siempre callando. Y sin embargo, ahí estaba, con una oportunidad que parecía escrita por el destino mismo. Tomé de nuevo la llave dorada y la sostuve entre mis dedos. Tenía el borde gastado,
y su tacto me recordó la alianza de matrimonio que aún conservaba guardada. Esa llave era símbolo de algo más, del acceso a una parte de mí que había quedado dormida tras años de dolor. Pasé las horas repasando cada detalle de la escritura. No era solo una propiedad, era una pequeña finca con terreno, árboles frutales y una cuenta bancaria asociada. Ernesto la había comprado poco antes de morir, y había dejado todo a mi nombre. En un rincón del documento había una nota manuscrita. Si algún día necesitas volver a empezar, este será tu refugio. Pero úsalo con sabiduría, no con rabia. Lo leí tantas veces que las letras se grabaron en mi memoria. No con rabia. Esas palabras me persiguieron toda la madrugada, porque aunque yo no quería vengarme, algo en mi interior ardía. Y no era ira, era dignidad. Al amanecer, abrí las ventanas. El sol apenas despuntaba, y su luz entró tímida por el cristal. Preparé café y me miré en el espejo del pasillo. Mi reflejo me devolvió la mirada con una fuerza nueva. Las arrugas seguían ahí, sí, pero parecían contar otra historia, la de una mujer que estaba lista para escribir el último capítulo de su propia redención. Pasé la mañana revisando papeles, viejos cuadernos, cartas, recibos. Todo lo que alguna vez había compartido con Camila estaba guardado con un amor que ahora se sentía inútil. Encontré incluso dibujos de Valentina, con frases como «Te quiero, abuelita». Los guardé en una caja, no porque quisiera olvidarlos, sino porque sabía que pronto necesitaría protegerlos de la tormenta que se avecinaba. Cerca del mediodía, sonó el teléfono. Era Camila. «Mamá», dijo con voz tensa, «perdona lo de anoche, fue un malentendido». Su tono era frío, sin rastro de arrepentimiento genuino. «¿Un malentendido?», pregunté despacio. «¿Empujar a tu madre frente a todos es un malentendido?». Hubo un silencio breve. Luego respondió con una excusa que dolía más que el insulto. «Es que Eduardo me dijo que, bueno, no quería que mi suegra se sintiera incómoda. Ya sabes cómo es ella». Reí sin alegría. «Sí, sé muy bien cómo es ella. Y ahora también sé cómo eres tú, hija». Camila suspiró. «Mamá, no lo tomes tan a pecho. No fue con mala intención». «¿Y cómo debo tomarlo?», repliqué. «¿Como una costumbre navideña? Ay, mamá, siempre dramatizas todo». Esa frase fue la última que soporté. «Tienes razón, Camila. Siempre dramatizo todo», respondí con calma. «Pero esta vez, la protagonista de tu historia no será la víctima, hija. Tenlo por seguro». Colgué sin esperar respuesta. Sentí una descarga eléctrica recorrerme el cuerpo. No era furia, era claridad, la clase de claridad que se obtiene después de una humillación que lo cambia todo. Decidí vestirme y salir. Fui al centro de la ciudad, a una notaría donde trabajaba don Héctor, un viejo amigo de Ernesto. Al verme, sonrió con esa cordialidad cálida que pocas personas conservan con los años. «Josefina, ¿cuánto tiempo? ¿A qué debo el honor? Necesito hablar de un asunto legal», dije, mostrándole los documentos. Lo observó con atención, levantó las cejas y murmuró: «Tu esposo fue un hombre muy precavido. Esto está perfectamente en regla. ¿Puedo hacer modificaciones?», pregunté. «Por supuesto. Está todo a tu nombre. Puedes vender, transferir o heredar lo que desees». Mientras firmaba algunos papeles, sentí una mezcla de vértigo y liberación. Era la primera vez en muchos años que tenía control sobre algo propio, sobre algo que no dependía de nadie. «¿Puedo pedirte discreción, Héctor?», añadí. «Por supuesto, Josefina, como si fuera mi propia vida». Salí de la oficina con una sonrisa que hacía décadas no me nacía. Caminé por las calles con paso firme, sin importar el frío. En cada reflejo de los escaparates veía a una mujer diferente, una que ya no pedía permiso para existir. Esa noche, al regresar a casa, encendí la radio. Sonaba un viejo bolero de Los Panchos. Me senté en el sillón y dejé que la música me envolviera. Cerré los ojos y por primera vez en mucho tiempo me sentí en paz. Pero la tranquilidad duró poco. El teléfono volvió a sonar. Esta vez era Eduardo. «Buenas noches, señora Josefina», dijo con voz melosa. «Solo quería disculparme por lo de la cena». «¿Ah, sí?», contesté con ironía. «Qué curioso, Eduardo. No recuerdo haberlo visto molesto esa noche». «Bueno, fue una situación incómoda». Camila estaba nerviosa. «No, Eduardo. Camila estaba cómoda. Yo era la que estorbaba». El silencio del otro lado fue prolongado, hasta que él murmuró algo que me confirmó lo que ya intuía.
Usted sabe cómo son las cosas, señora. En esta familia hay jerarquías. Sentí un escalofrío. Tiene razón, Eduardo, le respondí con voz baja. Hay jerarquías. Pero no olvide una cosa. Las raíces siempre están debajo, sosteniendo todo lo que brilla arriba. Y cuando una raíz se pudre, el árbol cae. Colgué antes de que respondiera. Y en ese instante supe que algo dentro de mí se había activado. Una energía silenciosa, contenida, poderosa. No haría escándalos, no levantaría la voz, haría algo mucho más devastador. Haría que me recordaran sin poder mirarme a los ojos. Tomé una libreta y comencé a escribir un plan. No era venganza. Era justicia con memoria. Anoté nombres, fechas, pasos. Contactaría a un abogado, revisaría los documentos bancarios, actualizaría mis testamentos y, sobre todo, dejaría un legado que no podrían borrar. Esa noche, cuando el reloj marcó la medianoche, volví a encender la vela frente a la foto de Ernesto. Amor, susurré, dijiste que no usara la rabia, sino la sabiduría. Te prometo que así lo haré. Pero esta vez, la lección no será con lágrimas, será con consecuencias. La llama parpadeó. Tal vez era el viento, o tal vez era él diciéndome que me acompañaba. Y mientras la vela se consumía lentamente, me hice una promesa. La próxima Navidad no volveré a ser la que se queda de pie. Seré la que hace que todos los demás se levanten. Me levanté con la determinación de alguien que ha decidido no ser más invisible. El día anterior había sido una revelación. Esa escritura en mis manos era la hoja donde podía escribir mi destino. No buscaba venganza, solo justicia, proteger a mi nieta y recuperar una dignidad que alguien creyó poder quitarme. Primero fui al despacho del señor Ramírez, un abogado serio que me inspiró confianza. Le expliqué con claridad lo que quería, que la propiedad y los fondos quedaran a salvo para Valentina, con condiciones que impidieran a terceros apoderarse de ellos. Hablamos de fideicomisos, cláusulas y nombramientos. Sus respuestas fueron precisas. Acordamos pasos concretos: actualizar escrituras, crear un fideicomiso irrevocable y señalar a un administrador independiente. En el banco, pedí que se impusieran medidas de protección sobre las cuentas asociadas a la finca. La joven que me atendió me escuchó atentamente y me aseguró que ningún retiro podría hacerse sin mi firma y la revisión de mi abogado. El sistema legal y financiero podía ser frío, pero también era justo si se sabía usar con prudencia. Yo había aprendido a usarlo. No todo dependía del papel. Sabía que debía preservar lo que era de la memoria: cartas, fotografías y las recetas de Ernesto. Las metí en una caja y en la tapa escribí: para Valentina cuando sea mayor. Guardé la caja en un lugar seguro y dejé copia de todo en la notaría. La transparencia sería mi defensa. Contraté a un administrador con reputación intachable, un hombre mayor que había trabajado en patrimonio familiar durante décadas. Le expliqué mi intención: velar por el mantenimiento de la casa y asegurar que Valentina tuviera acceso cuando fuera necesario, pero prohibir cualquier venta o disposición sin la aprobación de un comité que incluiría al abogado y a un tercero de confianza. Quería un muro que protegiera la inocencia de mi nieta. Mientras gestionaba todo esto, observaba en silencio la vida de mi hija. No la espiaba, solo notaba señales, gestos apresurados, compras que no cuadraban con su economía y reuniones nocturnas que no podía entender. Todo apuntaba a tensiones económicas disfrazadas de ostentación. Comprendí entonces que cuidar a Valentina no solo era un acto afectivo, sino un acto preventivo. Fui a la casa de la escritura y la recorrí solo para confirmar lo que imaginé. Era un lugar con árboles, una huerta pequeña y una casa firme. Visualicé a Valentina jugando bajo la sombra de los árboles, aprendiendo a hacer pan en la cocina vieja, sintiendo la paz que solo los lugares con historia regalan. Preparé una lista de reparaciones necesarias y ordené que se ejecutaran con discreción para no levantar sospechas en la familia. Hubo noches de duda. Me pregunté si estaba siendo dura, si acaso el orgullo me había cegado. Cada vez que la duda aparecía, recordaba la mesa de Navidad, el empujón y la indiferencia. La diferencia entre orgullo y dignidad estaba clara ahora. No permitiría que la indecencia siguiera marcando el destino de quienes amo. Un día, sin avisar, Valentina apareció en la notaría. La vi entrar con un paquete de pasteles en las manos y una sonrisa de niña traviesa.
Me abrazó con esa entrega que solo los jóvenes tienen. Su abrazo fue un remedio. Le di la caja con cartas y dibujos que había guardado. Sus ojos se llenaron de luz. No le expliqué los motivos legales, solo le regalé un refugio emocional. Mientras tanto, actué con cautela. Dejé instrucciones para que las copias de mis documentos quedaran archivadas con fecha y hora. Pedí al notario que dejara constancia de cada movimiento. No quería sorpresas, ni disputas basadas en la palabra de alguien que pudiera querer manipular la verdad. Quería que todo quedara escrito, firmado y claro. También hablé con 2 viejos amigos de Ernesto que vivían fuera de la ciudad. Les pedí discreción y les expliqué que podría necesitar su apoyo en caso de presión. Aceptaron con respeto y me dieron tranquilidad. Firmé los papeles del fideicomiso. Sentí alivio al ver mi firma junto a las cláusulas que protegían a Valentina. El administrador recibió sus instrucciones y juró cumplirlas. No había estruendos ni venganza pública, solo pasos firmes y silenciosos que, esperaba, traerían equilibrio y justicia a futuro. En la intimidad de mi casa, empaqué algunas pertenencias que sabía que Valentina querría conservar. Un delantal con manchas de harina de mis mejores panes, el recetario con notas al margen, fotos de familia y un pañuelo bordado por Ernesto. Todo lo deposité en la caja marcada para ella. Esas cosas no podían quedarse en manos de quien no valoraría su significado. Llegó un momento en que sentí que mi trabajo había sido suficiente. No necesitaba humillar ni castigar, necesitaba asegurar. La prudencia me enseñó que las lecciones más potentes no se dan con gritos, sino con hechos que obligan a enfrentar la propia conducta. Si mi hija deseaba cambiar, los documentos estarían abiertos para la reconciliación. Si no, la vida enseñaría sus consecuencias. Aún así, en el silencio de la noche, me permití un instante de corazón humano. Escribí una carta para Camila. No era un reproche hiriente, sino una petición que recordara la infancia, que viera a su hija con ternura y que, si alguna vez quiso reparar, supiera dónde encontrar el camino. No la envié de inmediato, la guardé con la caja de Valentina, como una semilla que quizá algún día brotaría. Apagué la lámpara. Mi plan había avanzado con discreción y respeto. No había sido fácil asumir ese rol que la vida me presentó a los 62 años, administradora de un legado y guardiana de un futuro. Pero entendí que, a veces, la protección es el gesto más amoroso que una madre puede ofrecer, aunque esa protección obligue a la distancia. Al dormir, pensé en Ernesto. Creí sentir su presencia como un calor familiar. Sus palabras, úsalo con sabiduría, no con rabia, resonaron en mi mente. Prometí honrar esa enseñanza, y me dormí, sabiendo que el plan silencioso ya había echado raíces. Los días siguientes fueron extrañamente serenos. El aire parecía más liviano, como si al fin hubiera soltado una carga que llevaba años oprimiéndome el pecho. Sin embargo, en el fondo, sabía que la calma era solo una pausa antes de la tormenta. Camila no volvió a llamarme durante casi 2 semanas, ni un mensaje ni una disculpa, pero la ausencia, en lugar de dolerme, me dio claridad. Era como si cada silencio suyo confirmara que había tomado el camino correcto. Aún así, en las noches, cuando el viento rozaba las cortinas y la soledad se hacía más nítida, me preguntaba qué habría sido de la niña que una vez fue mi orgullo. Una mañana, mientras cuidaba las plantas del balcón, escuché pasos en el pasillo. Eran suaves, apresurados. Toques tímidos sonaron en mi puerta. Abrí y allí estaba Valentina, con su mochila y los ojos llenos de brillo. «Abuela, mamá y papá están peleando mucho», me dijo casi en un susurro. «Mamá llora todo el tiempo y papá grita». Me agaché y la abracé con fuerza. «Mi amor, a veces los adultos se olvidan de que el amor no es una competencia», le respondí. Ella asintió, apoyando su cabecita en mi hombro. Sentí que ese abrazo era mi refugio. En él estaba todo lo que quedaba de ternura en mi familia. Pasamos el día juntas. Le enseñé a hacer pan casero, como me enseñó su abuelo. La harina en sus manos, las risas, el olor a masa recién horneada. Todo me recordó lo que había sido mi vida antes del rencor. Por un momento, pensé que aún había esperanza, pero al caer la tarde, el teléfono volvió a sonar. Era Camila. «¿Está Valentina contigo?», preguntó con tono nervioso. «Sí, hija. Ha pasado el día conmigo.
Debiste avisarme, mamá. Estoy preocupada. Te envié un mensaje esta mañana, respondí con serenidad. Tal vez no lo viste entre tus compromisos. No hubo respuesta. Solo un suspiro al otro lado de la línea. A los pocos minutos apareció en mi puerta. Venía desarreglada, con ojeras y el rostro desencajado. No era la mujer altiva que conocía. Era una sombra de sí misma. Mamá, comenzó, pero su voz se quebró. La invité a pasar. No hablamos mucho. Se sentó frente a mí, con las manos temblando. Eduardo, dijo al fin, me pidió dinero. Dice que necesitamos cubrir unas deudas, pero no entiendo de qué habla. La miré en silencio. No me sorprendía. Ya lo había imaginado. Camila, le dije con calma, el dinero no compra respeto. A veces, cuando uno entrega todo para complacer, termina perdiéndose a sí mismo. Ella me observó con los ojos llenos de lágrimas. Mamá, no sé en qué momento me convertí en esto. En alguien que olvidó de dónde viene. Respondí sin dureza, pero con verdad. Nos quedamos calladas largo rato. Luego, Valentina entró corriendo con una bandeja. ¡Abuela! El pan ya está dorado. Camila la miró, sonrió débilmente y dijo, no recordaba el olor de casa. Fue entonces cuando supe que, aunque el daño era grande, la conciencia empezaba a despertar en ella. No podía cambiar el pasado, pero tal vez el futuro aún guardaba una rendija de luz. Antes de continuar, dime aquí en los comentarios qué te está pareciendo esta historia hasta ahora, y qué harías tú en su lugar. No te vayas del video, porque lo que viene a continuación te pondrá la piel de gallina. Esa noche, cuando Camila y Valentina se fueron, me quedé mirando la puerta cerrarse. Había algo distinto en mi hija. No era redención todavía, pero sí un temblor, una grieta en su orgullo, y supe que en esa grieta se colaría la verdad. Los días pasaron, y poco a poco, su actitud cambió. Me llamaba más seguido, buscaba conversar, me pedía consejos para cocinar. Parecía querer reconstruir algo, pero, como todo lo que renace, lo hacía con torpeza. A veces, en sus palabras aún se colaba la condescendencia. Otras, el miedo. Una tarde, la acompañé al mercado. Mientras elegíamos verduras, noté cómo la saludaban algunas vecinas con sonrisas falsas. Una de ellas, sin darse cuenta de que yo escuchaba, murmuró, ¿no es ella la que debe una fortuna al banco? Camila se puso pálida. Fingió no oír, pero sus manos temblaban. Al volver al auto, no habló durante un largo rato. Hasta que, al fin, soltó. Mamá, Eduardo pidió un préstamo sin consultarme. Todo está a mi nombre. ¿Y qué piensas hacer? Pregunté. No lo sé. Respiró hondo. Pero por primera vez en años, quiero hacerlo bien. La miré y supe que ese bien no era solo financiero, era moral. Su alma, por fin, estaba empezando a reconocer el eco de sus actos. Esa noche, en casa, encendí la vela frente al retrato de Ernesto. ¿Ves, amor? Susurré. Está empezando a escuchar. Pero en el fondo, también sabía que el camino hacia la verdad no sería sencillo, porque cuando la conciencia despierta, lo primero que duele es uno mismo. Al día siguiente, recibí una llamada inesperada. Era el abogado, don Ramírez. Señora Josefina, la transferencia de los bienes ha sido aprobada. Todo está a nombre de su nieta Valentina, bajo las condiciones que establecimos. Sentí una mezcla de alivio y tristeza. Era la confirmación de que mi plan estaba completo. Todo quedaba protegido, incluso si yo faltaba. Esa noche dormí tranquila, pero al amanecer algo cambió. Camila me escribió un mensaje corto. Mamá, necesito verte. Descubrí algo. Es urgente. Mi corazón se aceleró. No supe si sentir miedo o esperanza, pero intuí que aquella cita sería el punto donde la verdad saldría a la luz y nada volvería a ser igual. Me puse mi abrigo gris, el mismo que Ernesto me regaló en nuestro último aniversario, y salí de casa con paso firme. Afuera, el cielo estaba cubierto de nubes. La tormenta, finalmente, había llegado. Cuando llegué a la cafetería donde Camila me había citado, la encontré sentada en una esquina, sola, con una taza de café ya fría frente a ella. Su rostro tenía ese color que solo deja el insomnio y la culpa. Me miró y, por primera vez en mucho tiempo, bajó la vista antes de saludarme. Gracias por venir, mamá, dijo en voz baja. Siempre vengo, hija, respondí, sentándome frente a ella. Durante unos segundos, ninguna habló.
El ruido de las cucharillas y las conversaciones ajenas llenaban el aire, pero entre nosotras solo había silencio. Hasta que finalmente ella colocó sobre la mesa unos documentos arrugados. «Mira esto», susurró. Eran extractos bancarios, notificaciones del juzgado, papeles de créditos, y al final una carta firmada por Eduardo. Decía que se marchaba del país por un tiempo, para evitar consecuencias legales. Me quedé inmóvil. Camila tenía los ojos húmedos. «Todo estaba a mi nombre», dijo temblando. «Las tarjetas, los préstamos, la hipoteca. Él falsificó mi firma en algunas cosas y ahora todo se viene abajo». Su voz se quebró. Se cubrió el rostro con las manos. «No tengo nada, mamá. Nada». Por un instante sentí la vieja tentación de abrazarla, de protegerla del mundo como cuando era niña. Pero me contuve, no por crueldad, sino porque sabía que esa herida debía doler para sanar de verdad. «Sí tienes algo, Camila», le respondí con calma. «Tienes a tu hija. Tienes la oportunidad de empezar sin mentiras». «¿Y con qué voy a empezar, mamá?», me gritó llorando. «Me humillaron, me engañaron, perdí todo». Me quedé en silencio. Ella no lo sabía, pero en realidad no había perdido todo. Respiré hondo y decidí que había llegado el momento de revelar una parte del secreto. «Camila, ¿recuerdas la casa vieja donde íbamos con tu padre los fines de semana?» «Sí», respondió, limpiándose las lágrimas. «La de los naranjos. Tu padre la compró antes de morir y la dejó a mi nombre». Ella me miró confundida. «¿Qué? ¿Por qué nunca me lo dijiste?» «Porque no estabas lista», contesté. «Porque el orgullo no sabe guardar lo que no valora». Tomé su mano con suavidad. «Esa casa sigue ahí, y he hecho arreglos para asegurar que Valentina tenga un futuro, pase lo que pase». Camila apartó la mano, dolida. «¿A nombre de Valentina? ¿Y yo qué, mamá? ¿Yo no merezco nada?» «Tú mereces entender lo que cuesta la confianza, hija», dije sin elevar la voz. «No puedes heredar lo que despreciaste». El silencio entre nosotras pesó más que cualquier discusión. En sus ojos vi orgullo, dolor y algo más, vergüenza. «Así que eso es», murmuró. «Por eso no contestabas mis llamadas, por eso fuiste al abogado». «Sí», admití, «porque alguien tenía que pensar en tu hija». Se quedó mirándome largo rato. Finalmente, recogió los papeles del banco, los dobló y los guardó en su bolso. «No sé si algún día podré perdonarte», dijo levantándose, «pero tampoco puedo seguir odiándote». «Eso ya es un comienzo, hija», le respondí. La vi alejarse, su figura se perdió entre la gente, y sentí una punzada en el pecho, mezcla de tristeza y alivio. A veces, el amor más profundo no se expresa en abrazos, sino en decisiones que el otro solo entenderá cuando ya sea tarde. Esa noche, mientras preparaba té, pensé en Eduardo, en cómo había manipulado a Camila, en cómo se había aprovechado de su inocencia envuelta en soberbia. Pero también pensé en la responsabilidad que yo tenía, la de no haberle enseñado a tiempo que el dinero puede comprarte cosas, pero nunca dignidad. El teléfono sonó de nuevo. Era don Ramírez, mi abogado. «Señora Morales, necesito informarle algo», dijo con voz grave. Su yerno intentó acceder a información de las cuentas. Quiso usar el apellido familiar para obtener detalles. «¿Y lo consiguió?», pregunté. «No, tranquila, todo está blindado. El fideicomiso es intocable. Solo usted, y más adelante su nieta, tienen acceso». Colgué y suspiré con alivio. El plan silencioso funcionaba. Nadie, ni siquiera Camila, podía tocar ese dinero o esa propiedad sin mi consentimiento. Al día siguiente fui a la casa de los naranjos. Al entrar, el olor a madera me recibió como un abrazo. Los obreros habían terminado las reparaciones. Las paredes nuevas, el techo firme, el jardín lleno de flores frescas. Caminé hasta el fondo del terreno y me senté bajo el viejo árbol de limones. En ese momento, escuché pasos. Me giré y vi a Valentina acercarse con una sonrisa. «Abuela, mamá me dijo que viniera contigo un rato. Dijo que necesitabas compañía». «Qué bien que viniste, mi amor». Le acaricié el cabello. «Quiero mostrarte algo». La llevé hasta el porche. Le señalé la casa y le dije, «¿Te gusta?». «Es hermosa», exclamó. «¿De quién es?». «De alguien que la cuidará mucho», le respondí sonriendo. «Alguien que aún no sabe que un día este será su hogar». Valentina me miró confundida, pero feliz. Luego corrió hacia el jardín, riendo. Su risa llenó el aire de algo que no escuchaba hacía años: esperanza.
Pasamos la tarde juntas. Le conté historias de su abuelo, le enseñé a plantar semillas, le hablé de la tierra, de los ciclos, de cómo todo lo que se entierra con amor florece tarde o temprano. Y mientras la observaba correr bajo el sol, entendí que no había herencia más valiosa que esa, la de la memoria y la raíz. Cuando el atardecer tiñó el cielo de naranja, regresé a casa con una certeza. Mi hija quizás me odiaría por un tiempo, pero Valentina sabría algún día lo que hice y por qué lo hice. Esa noche, antes de dormir, escribí en mi diario: una herencia no siempre se mide en bienes. A veces, lo que se deja es una lección. La mía es esta: quien humilla el amor termina necesitando su perdón. Cerré el cuaderno y apagué la luz. El silencio me envolvió como un manto, pero ya no era vacío. Era el silencio de quien ha recuperado el control de su destino. Los días siguientes al encuentro con Camila fueron silenciosos, pero el silencio no era vacío, era tenso, denso, como un aire que presagiaba cambio. No me llamaba, pero tampoco desaparecía. Sabía que estaba procesando todo lo que había descubierto: las deudas, la traición de Eduardo, la herencia a nombre de Valentina. Y quizás, por primera vez en años, empezaba a entender que los actos tienen consecuencias que no se borran con disculpas superficiales. Una mañana recibí una llamada inesperada de Valentina. «Abuela, mamá quiere verte», dijo con voz dulce. «Está en casa, llorando mucho». Mi corazón se encogió. No respondí enseguida. Había esperado tanto tiempo por una muestra de humildad de mi hija, que ahora que llegaba, no sabía si tenía fuerzas para enfrentarla. «Está bien, mi amor», respondí al fin. «Dile que voy en camino». Cuando llegué, la casa ya no era la misma que aquella donde una vez me empujaron. La luz era tenue, las cortinas cerradas, el olor a comida desaparecido. En la mesa había papeles, cuentas, notificaciones de embargo y una botella de vino abierta a medio vaciar. Camila estaba en el sofá, con los ojos hinchados. «Mamá», susurró, «perdóname». Me quedé de pie unos segundos, observándola. Esa palabra, «perdóname», sonaba sincera, pero cargada de años de heridas. «¿Por qué ahora, hija?», pregunté. «¿Por qué cuando ya todo se derrumbó?». Ella levantó la mirada y se secó las lágrimas con torpeza. «Porque recién ahora entiendo lo que hiciste por mí. Me diste tanto y yo solo supe exigirte más. Me avergüenzo». Se incorporó lentamente y me tomó las manos. «Cuando me dijiste que la casa era para Valentina, sentí rabia. Pensé que me estabas castigando. Pero anoche, mientras la veía dormir, entendí que no la protegías de mí, mamá. La protegías para mí, para que cuando despertara de este infierno, aún tuviera algo puro que abrazar». Sus palabras me atravesaron. Era la primera vez que mi hija hablaba desde el corazón. La abracé y sentí su cuerpo temblar contra el mío como cuando era niña y tenía miedo a las tormentas. «Te he odiado tanto, mamá», murmuró entre sollozos. Pero era a mí misma a quien no soportaba ver reflejada en tus ojos. No pude evitar llorar. Lloré en silencio, sin reproches, porque ese llanto era distinto. No era de culpa, sino de reconocimiento. La niña perdida que había criado por fin estaba de regreso. Pasamos horas hablando. Me contó cómo Eduardo había desaparecido sin dejar rastro, cómo los acreedores la presionaban, cómo la familia de su suegra le había dado la espalda. «Nadie me responde, mamá», dijo, mirando el vacío. «Todos me dieron la espalda cuando se acabó el dinero». Le respondí con calma: «Así es la vida, hija. El amor que depende de la conveniencia no es amor, es deuda, y tú ya pagaste la tuya». Esa tarde le propuse algo que la sorprendió. «Quiero que vengas conmigo a la casa de los naranjos». «¿Para qué?», preguntó desconfiada. «Para empezar de nuevo, pero no por dinero, sino por respeto». Accedió. Cuando llegamos, el aire del campo la envolvió. Caminó por el jardín con lentitud, como si redescubriera el mundo. «¿Tú hiciste todo esto sola, mamá?», me preguntó con voz suave. «No sola», respondí. «Con tu padre. Él dejó los cimientos, y yo los terminé». Se sentó bajo el árbol de limones, el mismo donde Valentina y yo solíamos conversar. «Papá siempre te amó tanto», susurró. «Y yo lo olvidé». «No lo olvidaste, hija», dije, sentándome junto a ella. «Solo te alejaste del recuerdo para no sentir el dolor. Pero el amor verdadero no se borra, se espera». Camila me miró y sonrió entre lágrimas. «No merezco nada de esto, mamá». «No se trata de merecer», le respondí. «Se trata de aprender». Nos quedamos en silencio,
observando cómo el sol se escondía tras los árboles. En ese instante, algo cambió entre nosotras. No era una reconciliación total, pero sí un inicio. El arrepentimiento, cuando es real, no busca perdón, busca reparación. Durante los días siguientes, Camila comenzó a ayudarme con el mantenimiento de la casa. Lijaba paredes, pintaba marcos, preparaba comida. Cada gesto suyo era una forma de pedir perdón sin palabras, y yo la dejaba hacerlo. A veces el silencio cura más que cualquier discurso. Una tarde, mientras limpiábamos la cocina, me miró y dijo: «Eduardo me llamó». «¿Qué quiere ahora?», pregunté. «Dinero. Dice que puede volver si lo ayudo a arreglar todo». «¿Y qué le dijiste?» «Que no, que ya no quiero arreglar lo que está podrido». Sonreí. Mi hija finalmente había aprendido la lección que la vida se había empeñado en enseñarle. Esa noche, al acostarme, pensé en Ernesto. Le hablé en silencio. «Tu niña está volviendo, amor». «No del todo, pero ya sabe lo que es perder y ganar sin dinero de por medio». Me dormí con paz, esa paz que solo llega cuando el corazón empieza a sanar. Los días continuaron, y Camila poco a poco reconstruyó su vida. Consiguió trabajo, vendió las cosas que ya no necesitaba y se mudó temporalmente a un departamento pequeño. No volvió a hablarme del dinero ni de las propiedades. Solo me decía: «Mamá, gracias por no rendirte conmigo». Una tarde, mientras regábamos las flores, Valentina corrió hacia mí con una hoja en la mano. Era un dibujo. 3 mujeres tomadas de la mano, bajo un árbol de limones. Encima había escrito: «Mi familia». Lo colgué en la pared de la sala, y supe que el ciclo del dolor se estaba cerrando. No porque olvidáramos, sino porque aprendimos. Sin embargo, una sombra aún rondaba. Eduardo seguía libre, y yo sabía que no tardaría en intentar manipular otra vez. Y no me equivocaba. El día que menos lo esperábamos, él volvió. Llegó con traje nuevo y sonrisa falsa, como si nada hubiera pasado. «Josefina, Camila, vine a aclarar las cosas», dijo desde el umbral. Yo lo miré con una calma que lo desarmó. «No hay nada que aclarar, Eduardo. El tiempo de las mentiras terminó». Camila, firme, se cruzó de brazos y dijo: «Mamá tenía razón. Ahora entiendo lo que es tener dignidad». Él bajó la mirada. Su derrota no fue con gritos, sino con el peso del silencio. Y cuando cerré la puerta detrás de él, sentí que el pasado, por fin, había quedado afuera. Habían pasado ya varios meses desde aquella tarde en la que cerré la puerta en la cara de Eduardo. Desde entonces, el ambiente en la casa de los Naranjos se había llenado de una paz nueva. Camila seguía trabajando, reconstruyendo su vida paso a paso, y Valentina venía cada fin de semana a quedarse conmigo. Por primera vez en muchos años, las risas habían vuelto a llenar el aire. Sin embargo, yo sabía que la calma total no existe. Siempre queda una sombra esperando su momento para volver. Era una tarde de otoño. El sol caía oblicuo sobre el jardín, tiñendo de dorado las hojas secas. Yo estaba en la cocina, preparando té, cuando escuché un golpe suave en la puerta. Pensé que era Camila, o tal vez Valentina, pero cuando abrí, me quedé inmóvil. «Buenas tardes, señora Morales», dijo una voz que ya no esperaba oír jamás. Era la madre de Eduardo, la misma que un año atrás se había sentado en mi lugar durante la cena de Navidad. La misma que me había mirado con desdén mientras todos reían. Ahora estaba frente a mí, con el cabello despeinado, las manos temblorosas y una expresión de súplica. «Necesito hablar con usted», dijo en voz baja. Mi primer impulso fue cerrar la puerta, pero algo en su mirada me detuvo. Había envejecido de golpe. Las arrugas parecían más profundas, y sus ojos ya no tenían aquel brillo arrogante. «Pase», le dije finalmente, «pero no espere té ni sonrisas». Entró despacio, mirando a su alrededor. Observó la casa con curiosidad y noté en ella una especie de vergüenza. Se sentó frente a mí en la mesa de madera. «Vengo a pedirle disculpas», empezó, «por aquella noche, por todo». No respondí, la dejé hablar. «No imaginé que las cosas terminarían así», continuó. «Eduardo», su voz se quebró, «mi hijo está desaparecido. Dicen que lo buscan por fraude, por estafa, y yo no sé qué hacer». Se llevó las manos al rostro y comenzó a llorar. Durante un instante, el recuerdo de mi propia maternidad me ablandó, pero no tanto como para olvidar. «No sé qué espera que le diga», respondí con calma. «Su hijo hizo daño.
No solo a mi hija, sino a todos. Lo sé, replicó entre sollozos. Pero yo no vine a justificarlo. Vine porque Camila me bloqueó el teléfono. Solo quiero verla. Quiero pedirle perdón. Me quedé en silencio, mirándola. Qué irónico. La mujer que un día me arrebató mi silla ahora pedía permiso para entrar en mi familia. El destino, pensé, tiene su propio sentido del equilibrio. Camila no está aquí, le dije finalmente. Pero puedo decirle algo. Si de verdad quiere redimirse, no busque limpiar su nombre, busque reparar lo que su hijo rompió. Ella asintió con los ojos rojos. Se levantó despacio y se dirigió a la puerta. Antes de irse, se giró y dijo: «Usted es más fuerte de lo que pensé aquella noche. Ahora entiendo por qué su hija le teme y la admira al mismo tiempo». Cerró la puerta sin esperar respuesta, y entonces sentí algo extraño. No rencor, sino compasión. Esa mujer había perdido a su hijo en vida. Igual que yo estuve a punto de perder a mi hija. Ambas sabíamos lo que era ver el amor transformarse en vergüenza. Esa misma noche, Camila me llamó. Su voz sonaba más tranquila que nunca. «Mamá, necesito contarte algo», dijo. «Fui al banco a cerrar las cuentas que quedaron a nombre de Eduardo, y el gerente me dijo que alguien había intentado sacar dinero del fideicomiso de Valentina». «¿Qué?», pregunté alarmada. «Sí, pero no lo logró. Dijo que los documentos estaban protegidos con una cláusula especial firmada por ti». Sonreí. «Eso es correcto. Nadie puede tocar ese dinero sin mi autorización ni la de tu hija». Camila guardó silencio un momento. Luego, en un tono casi de admiración, añadió: «No sé cómo lo hiciste, mamá, pero me salvaste». «No, hija», suspiré. «Te salvaste tú el día que dejaste de mentirte». Se rió suavemente, con ese sonido que hacía años no escuchaba. «Valentina te ama, ¿sabes? Dice que quiere ser como tú cuando sea grande». «Dile que solo quiero que sea feliz», respondí. «Que aprenda a no callar nunca lo que siente, ni a olvidar de dónde viene». Al día siguiente, mientras regaba el jardín, vi llegar un auto. Era Camila, acompañada por Valentina. Bajaron con una canasta de frutas y flores. «¡Sorpresa!», gritó mi nieta corriendo hacia mí. «Venimos a almorzar contigo». Las abracé a ambas. En ese instante, el peso de los años pareció desvanecerse. Comimos en el porche, bajo la sombra del limonero. El aire olía a pan recién hecho y a reconciliación. «Mamá», dijo Camila en un momento de silencio, «he decidido vender el departamento. Quiero mudarme más cerca de ti». «¿Segura?», pregunté. «Sí, necesito empezar de nuevo. Y quiero que Valentina crezca viendo cómo se cuida lo que importa». No pude evitar sonreír. Había pasado tanto tiempo soñando con escuchar esas palabras. Mientras almorzábamos, noté a Valentina jugando con una caja de madera que había encontrado. La abrí y reconocí su contenido. Las cartas de Ernesto. «¿Quién era EM, abuela?», preguntó la niña señalando la firma. «Tu abuelo», le respondí sonriendo con ternura. «Era un hombre bueno. Todo lo que tenemos, todo lo que somos», empezó con él. Valentina se quedó pensativa y luego dijo algo que me desarmó. «Entonces tú eres su promesa, ¿verdad? La promesa que él dejó para que nadie se olvide del amor». Me quedé sin palabras. Esa frase, tan inocente, era la verdad más pura que había escuchado en años. Al caer la tarde, Camila y Valentina se marcharon. Me quedé sola, mirando cómo el auto desaparecía entre los árboles. Sentí una paz profunda, pero también la sensación de que algo más estaba por suceder. Cuando entré a la casa, el teléfono sonó. Al otro lado de la línea, una voz desconocida dijo: «¿La señora Josefina Morales?». «Sí, soy yo. Le hablo del Hospital Central. Tenemos a un paciente a nombre de Eduardo Ramírez. Su número estaba en su billetera. Está muy grave». Me quedé helada. La ironía del destino volvía a llamar a mi puerta. Cuando colgué el teléfono, me quedé un largo rato sentada frente a la ventana. El atardecer teñía el cielo de rojo y sentí un temblor recorrerme el cuerpo. No por miedo, sino por esa mezcla de presentimiento y memoria que solo llega cuando el pasado llama de nuevo a la puerta. Eduardo estaba en el hospital. El hombre que destruyó a mi hija, que me humilló sin siquiera hablarme, que convirtió nuestras navidades en silencios y apariencias, estaba ahora luchando por su vida. No sé cuánto tiempo pasé inmóvil. Finalmente me levanté, tomé mi abrigo y salí sin avisar a nadie. No por compasión, sino porque sabía que aquel encuentro sería el cierre del círculo. El hospital estaba casi vacío.
En la recepción, una enfermera joven me pidió mis datos. Paciente, Eduardo Ramírez, dije con voz firme. ¿Parentesco? La pregunta me golpeó más de lo esperado. Dudé unos segundos. Suegra, respondí al fin. Me condujo hasta la habitación. Cuando abrí la puerta, el aire se volvió pesado. El pitido constante de los monitores marcaba el ritmo de su respiración. Eduardo yacía allí, pálido, débil, con tubos conectados al pecho. Por un instante, la furia que alguna vez sentí desapareció. Lo que vi no era a un enemigo, sino a un hombre vacío, derrotado por sus propias decisiones. Me acerqué despacio, me senté junto a la cama y tomé su mano. No vine por ti, susurré. Vine por mi hija, por lo que aún puede quedar de ti en su conciencia. Sus párpados se movieron. Intentó hablar, pero apenas logró un hilo de voz. Josefina, tosió. Yo no quería... No lo digas, interrumpí con suavidad. No quiero tus excusas, solo necesito que me escuches. Me incliné un poco más cerca. Te llevaste la inocencia de mi hija, la confianza de una familia y los años de calma que nos quedaban. Pero no te llevaste mi dignidad. Esa sigue conmigo. Y si sobrevives, quiero que la recuerdes cada vez que mires a tu hija. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Perdón, susurró. Por todo. No me pidas perdón a mí, dije. Pídeselo a Dios, si todavía sabes cómo hacerlo. Me levanté. Mientras salía lo escuché murmurar. Dígale a Camila que lo siento. No respondí. Afuera, el aire frío de la noche me devolvió el aliento que había contenido. Caminé por las calles del hospital con paso lento, dejando que el peso de la historia quedara atrás. Al día siguiente, Camila vino temprano a verme. Traía el rostro desencajado. Mamá, me llamaron del hospital. Asentí. Lo sé. Estuve allí anoche. Sus ojos se abrieron con sorpresa. ¿Fuiste? ¿Por qué? Porque no quiero que lleves en el alma lo que yo cargué toda mi vida. El rencor. Camila rompió en llanto. La abracé y entre sollozos me contó que había ido a verlo esa mañana. Estaba débil, pero me reconoció. Me pidió perdón, mamá, y me dijo que si salía de esta, se iría lejos, para no volver a dañarnos. Entonces ya está hecho, le respondí. Lo que debías escuchar, lo escuchaste. Ahora toca seguir. Nos quedamos en silencio, mirando el horizonte desde el porche. El aire traía el aroma a pan recién hecho y flores de azahar. Y de pronto, una idea cruzó mi mente. Una cena. Una última cena. Camila, dije de pronto, quiero hacer algo antes de que acabe el año. ¿Qué cosa? Una cena familiar. Aquí, en la casa de los Naranjos. Quiero que estemos todos. Tú, Valentina, incluso tu suegra si lo desea. Camila me miró confundida. ¿Después de todo lo que pasó? Sí, sonreí. No para olvidar, sino para cerrar. Los días siguientes fueron de preparativos. Volví a cocinar como antes. El bacalao, las galletas con miel, el pastel de frutas. Camila y Valentina ayudaban entre risas. Por momentos era como si el tiempo no hubiera pasado, como si aquella vieja herida nunca hubiera existido. Cuando llegó la noche, la casa se llenó de luz y aromas. En la mesa, 3 generaciones de mujeres, la abuela, la hija y la nieta. Pero también un invitado inesperado, la madre de Eduardo, que había aceptado venir tras mi insistencia. Gracias por invitarme, dijo con humildad. No merezco su perdón. No es una cuestión de merecer, le respondí. Es una cuestión de aprender. La cena comenzó en silencio. Luego, poco a poco, las conversaciones fluyeron. Camila habló de sus planes, Valentina contaba anécdotas de la escuela y yo solo escuchaba. Había pasado tanto dolor, tanta distancia, que ese simple sonido, las voces mezcladas, me pareció un milagro. En un momento, Camila se levantó y brindó. Por ti, mamá, por no rendirte nunca, por enseñarme que la dignidad no se hereda, se construye. Los ojos se me llenaron de lágrimas. Levanté mi copa y respondí, por la familia. La que se cae, se rompe, pero vuelve a levantarse. Todos bebimos, y entonces entregué a Camila un sobre sellado. ¿Qué es esto?, preguntó. La última parte del legado de tu padre. Dentro había una carta de Ernesto, escrita años atrás, cuando aún planeaba el futuro. Camila la leyó en voz alta. Querida hija, si algún día pierdes el rumbo, busca la mirada de tu madre. En ella verás el mapa de todo lo que fuimos y lo que aún puedes ser. Cuida de tu hija
y de esa casa donde el amor se sembró entre limones. No olvides nunca, la riqueza más grande es el respeto. Las lágrimas rodaron por su rostro. Me abrazó con fuerza, y por primera vez en décadas sentí que el círculo se había cerrado. Al final de la noche, todos se marcharon. Solo quedamos Valentina y yo. Ella me miró y dijo: «Abuela, ¿por qué le llamas la última cena?». Le acaricié el cabello y sonreí. «Porque es la última que haremos con dolor en el corazón, mi amor. Las siguientes serán solo para celebrar». Ella rió y me abrazó. Afuera, el viento movía las hojas del limonero, como si Ernesto estuviera aplaudiendo desde algún lugar. Y mientras apagaba las velas, comprendí que, al final, no se trataba de venganza ni de justicia, sino de paz. La paz de haber vivido, sufrido, perdonado y, sobre todo, recordado quién soy. Esa noche dormí con el corazón tranquilo, como si por fin todas las piezas de mi vida hubieran encontrado su lugar. Afuera, el canto de los grillos se mezclaba con el sonido leve del viento moviendo las hojas del limonero. En mi mesa de noche aún quedaba la copa de vino medio llena y la carta de Ernesto, abierta junto a una foto de nuestra boda. Por primera vez en años, no sentí tristeza al mirarla, solo gratitud. Gratitud por haber amado, por haber sufrido y, sobre todo, por haber resistido sin convertirme en lo que me hirió. Me desperté antes del amanecer. La luz apenas asomaba entre las cortinas. Me puse mi bata gris, abrí las ventanas y dejé que el aire frío me llenara los pulmones. El cielo era un lienzo anaranjado, y en ese instante supe que había llegado el tiempo de cerrar el libro. Caminé hasta la cocina y preparé café. Lo serví en mi taza preferida, la que tiene una grieta pequeña en el borde, la misma que conservo desde que Ernesto me la regaló en nuestro primer aniversario. Esa grieta, pensé, era como yo, una marca visible de algo que se rompió, pero que sigue sirviendo, que sigue sosteniendo. Mientras bebía el café, escuché pasos. Era Camila, que había pasado la noche en la casa con Valentina. Llevaba una manta sobre los hombros y el cabello suelto, despeinado, pero su rostro tenía una serenidad que no le veía desde hacía décadas. «Mamá, ¿no dormiste?», preguntó sonriendo. «Un poco». El amanecer me encontró antes que el sueño. Se sentó a mi lado y durante varios minutos no dijimos nada. Solo miramos cómo el sol comenzaba a elevarse sobre los árboles. «Anoche soñé con papá», dijo ella finalmente. Me abrazaba y me decía que ya no me preocupara, que tú estabas en paz. «Entonces soñaste con la verdad», respondí. Valentina bajó unos minutos después, medio dormida, con su muñeca en brazos. «Huele a pan», dijo con una sonrisa. Reímos las tres, como hacía años no lo hacíamos. Horneamos juntas, cantamos villancicos fuera de temporada y dejamos que el olor inundara toda la casa. No era una Navidad, pero se sentía como una. Cuando el pan estuvo listo, salimos al jardín a desayunar. El sol iluminaba las flores, los limones, la tierra húmeda. Todo parecía distinto, como si el mundo hubiera sido lavado por dentro. Camila, con una mirada seria, me tomó la mano. «Mamá, quiero devolverte algo», dijo. Sacó de su bolso una pequeña cajita de terciopelo. Dentro estaba mi vieja alianza, la que había perdido hace años y que creí olvidada. «La encontré entre las cosas de papá», continuó. «No podía quedármela. Es tuya». La sostuve entre los dedos y sentí una lágrima recorrerme la mejilla. «Tu padre siempre decía que los anillos no simbolizan promesas, sino continuidad», le dije, «porque el amor, cuando es verdadero, no termina, solo cambia de forma». Camila me abrazó con fuerza. En ese momento, supe que el perdón ya no era una palabra, sino un hecho. Que las heridas cicatrizan cuando dejamos de rascar la memoria y comenzamos a cuidar lo que florece. Pasaron las horas y al mediodía recibí una llamada del hospital. La voz del médico era suave. «Señora Morales, lamento informarle que el señor Eduardo Ramírez falleció esta mañana». Cerré los ojos. No sentí ira, ni alivio, ni tristeza profunda. Solo la sensación de que, finalmente, todo había terminado. «Gracias, doctor», respondí con calma. «Que descanse en paz». Colgué el teléfono. Camila me observó en silencio. «¿Era él?», preguntó. Asentí. Ella se acercó y se recostó sobre mi hombro. «No puedo odiarlo, mamá. Eso significa que aprendiste», le dije. Pasamos el resto del día en silencio. Esa noche, después de que ambas se durmieron, salí al jardín. El cielo estaba despejado, lleno de estrellas.
Me senté bajo el limonero y hablé con Ernesto, como lo hacía antes. Amor, dije en voz baja, cumplí mi promesa. Nuestra hija volvió a casa, no la que construimos con ladrillos, sino la que llevamos en el corazón. Y nuestra nieta, oh, Ernesto, qué alma tan limpia tiene. En ella estás tú, en su sonrisa, en su forma de mirar el mundo. Miré hacia la casa. Las luces encendidas, las risas apagadas, los cuadros familiares colgando otra vez en las paredes. Todo volvía a tener sentido. Entonces lo supe con certeza. Ya no era la mujer que se quedó de pie en aquella cena de Navidad. Era la mujer que aprendió a levantarse sin esperar que nadie la invite a sentarse. Los meses siguientes fueron tranquilos. Camila comenzó a trabajar en un centro comunitario, ayudando a mujeres que habían pasado por situaciones de abuso o abandono. Decía que cada historia le recordaba un poco de la suya, y que su manera de pagar por sus errores era acompañar a otras en su propio renacer. Valentina crecía rodeada de amor, sin la sombra de los secretos que alguna vez oscurecieron nuestra familia. Venía todos los fines de semana, y juntos paseábamos por el pueblo, comíamos helado, o simplemente hablábamos bajo el limonero. Yo, por mi parte, comencé a escribir, no para publicar, sino para dejar un registro. Llené cuadernos con recuerdos, reflexiones, recetas, cartas. Quería que, cuando ya no esté, mi nieta lea mi historia y entienda que una vida rota también puede ser hermosa si se vive con verdad. Hoy, mientras escribo estas últimas líneas, el sol vuelve a asomarse sobre la colina. Han pasado exactamente 2 años desde aquella noche en la que mi hija me empujó en la cena de Navidad. Si me preguntan si la perdoné, diré que sí. Pero más aún, me perdoné a mí misma por haber callado tanto tiempo. La vida no me devolvió lo que perdí, pero me regaló algo mucho más valioso, la libertad de no necesitar aprobación para sentirme viva. Miro mis manos, están arrugadas, manchadas, pero firmes. Han sostenido lágrimas, pan y hasta documentos de justicia, pero hoy solo sostienen paz. Antes de cerrar el cuaderno, escucho a Valentina llamarme desde la cocina. «Abuela, ven, hice pan como tú». Sonrío, dejo la pluma y me levanto. El amanecer se filtra por la ventana y pienso que quizás no sea el final de mi historia, sino el principio de la suya. Camino hacia la voz de mi nieta, con el corazón ligero, y mientras el aroma a pan recién hecho llena la casa, susurro para mí misma. A veces, una madre tiene que morir en el corazón de su hija, para renacer en el alma de su nieta. A veces, miro hacia atrás y me sorprende pensar todo lo que he vivido. Hubo un tiempo en que el dolor me hizo creer que estaba sola, que la vida me había dado la espalda, pero hoy sé que cada lágrima, cada silencio y cada humillación fueron solo el camino que me llevó hasta aquí, a la paz. Aprendí que el perdón no siempre es reconciliarse con los demás, sino con una misma, que la dignidad no se pierde por ser buena, y que amar no significa dejar que te borren. Si mi historia te ha tocado el corazón, recuerda esto: nunca es tarde para empezar de nuevo, ni para recuperar el respeto que mereces. Antes de despedirme, quiero pedirte algo muy especial. Suscríbete al canal y dale me gusta a este video si crees que mi historia merece ser escuchada. Y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Me encantará saber hasta dónde ha llegado mi voz. Porque si hoy estás escuchándome, significa que aún crees en las segundas oportunidades. Y eso ya es un milagro. Soy Josefina Morales, y esta fue mi historia.